Vamos a ver entonces Mateo capítulo 7, verso 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, acá encontramos que el Señor Jesucristo está anunciando, estaba hablando en los días de su carne sobre esta realidad, ¿sí? Y siempre el Señor buscaba cosas sencillas de comparar para que nosotros pudiésemos entender, para que pudiese entender un niño o una persona mayor. Y al escuchar podemos hacernos preguntas, ¿sí? Podemos hacernos preguntas. Por ejemplo, acá en estos dos pasajes hay dos puertas, una ancha y una estrecha. Hay dos caminos, uno espacioso y uno estrecho, ¿sí? Hay dos destinos y hay una vida, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, ¿no? Y el ancho que lleva a la perdición o a la muerte, podemos decir. Así que hay varias cosas contrapuestas, ¿sí? Varias cosas contrapuestas. Y podemos empezar a hacernos preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que entrar? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que entrar por la puerta estrecha? Y eso nos llevaría a una respuesta, ¿sí? O una deducción. Es porque estamos afuera, ¿sí? El Señor está invitando a entrar por esa puerta estrecha. ¿Y por qué nos está invitando a entrar? Y porque estamos afuera. Y nos dirigimos a aquellos que todavía no son de Cristo. Si este pasaje te punza en tu conciencia y en tu corazón, quiere decir que estás afuera, ¿sí? Y el Señor está diciendo, entrad por la puerta estrecha. ¿Y qué significa estar afuera? ¿Sí? ¿Qué significa estar afuera? Afuera, o sea que estamos en ese camino ancho. ¿Mm? Bueno, en Romanos nos da una pista. La Biblia es como un GPS, ¿sí? Pero un GPS confiable, no un GPS que muchas veces nos llevan a lugares equivocados, ¿sí? Me acuerdo cuando íbamos de vacaciones, llegando a Buenos Aires, íbamos muy cansados en la ruta, lo he contado varias veces, y mi hija más chica iba con el GPS y había buscado un hotel y decía, bueno, faltan 1000 metros, 800 metros, 200 metros, y cuando llegamos, dice, bueno, ahora gira a la derecha, no había ruta a la derecha y no había hotel, no había nada, era todo campo. Era una ruta muy transitada, íbamos muy cansados y vimos con decepción que el GPS nos había jugado una mala pasada. Estábamos ahí en el medio de la ruta y pudimos llegar a un puesto y descansar sobre la ruta, ahí en un lugar, en un peaje, ¿sí? Pero la escritura es como un GPS confiable porque el que lo ha diseñado es Dios. Es como un mapa, ¿sí? Que el pecador puede llegar al cielo si quiere. Está todo, digamos, descrito y con carteles de indicación y es imposible que falle. El Señor nos muestra dónde estamos. Estamos en el camino ancho, ¿sí? Los que ya hemos creído en Cristo, por la gracia de Dios ya hemos entrado y estamos transitando por esa senda estrecha. Pero me dirijo a aquel que todavía no sabe dónde va a ir su alma, ¿sí? Está en ese camino ancho. Está en ese camino ancho.
Y Romanos capítulo 5 y verso 12 nos dice, nos da indicaciones por qué estamos en el camino ancho, cómo hemos llegado ahí. Es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo podemos preguntar, cómo llegué a estar en el camino ancho si yo nunca me dieron a elegir? Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, ¿quién es este hombre que dice acá, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre? Y bueno, si nosotros nos vamos a Génesis, que quiere decir el comienzo de todo, allí está el comienzo de la vida, ¿sí? El comienzo de la vida animal, el comienzo de la vida de los árboles, ¿sí? El comienzo de la vida en este mundo. También tristemente está el comienzo del pecado. Y ahí en Génesis 3 vemos cómo la serpiente, que era manipulada por Satanás, empezó a conversar con la mujer, con Eva, perdón, y le torció las escrituras, y esto llevó a que Eva desobedeciera a Dios, ¿sí? En cuanto a ese árbol del bien y del mal que no tenían que comer, y también vino Adán y también cayó en la transgresión, y Dios lo hace responsable a Adán porque era la cabeza de la creación. El Señor lo había puesto como Señor, y él ese señorío que tenía y la obediencia que le debía a Dios, la había resignado o la había rendido a los pies del mismo Satanás. Y allí comienza el pecado, o sea, allí entró el pecado en la raza humana, ¿sí? Así que somos pecadores por nacimiento, ¿sí? Y así estamos en el camino ancho. ¿Por qué estamos en el camino ancho? Bueno, estamos en el camino ancho porque nuestros primeros padres pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, ¿sí? Y bueno, y podemos decir que, ¿y qué culpa entonces tengo yo de que Adán y Eva pecaron? ¿Sí? ¿Qué culpa tengo yo? Sigue hablando el apóstol Pablo a los romanos, ¿sí? Y a nosotros también, para que no nos victimicemos y digamos, bueno, la culpa es del otro, como lo hizo Adán. Adán, cuando Dios dijo que por qué había pecado, dijo, bueno, la mujer que me diste. Y cuando Dios interrogó a la mujer, dijo, bueno, la serpiente me engañó. Y así somos, ¿sí? Tratando de sacarnos la culpa. Pero ahí en el mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 7, ¿sí? En el capítulo 7, Romanos 7, 18, dice, y yo sé que en mí, el 17 vamos a leer, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjense en acá que dice, el pecado que mora en mí, dice el verso 17. O sea que somos pecadores por nacimiento, pero también somos pecadores por práctica. El pecado mora en nosotros, o sea que está constantemente las 24 horas. Nuestra carne tiende a pecar contra Dios, ¿sí? A rebelarnos contra Dios, a desobedecer a Dios. Y eso está en nuestra carne, ¿sí? Más adelante va a decir el apóstol Pablo, ahí en capítulo 7, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que, ¿por qué estamos en el camino ancho? Bueno, porque somos pecadores, ¿sí? Por haber nacido, ya traemos ese gen, por decirlo así, y también por práctica o por omisión, porque dice la Biblia, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Así que fíjense, si yo me encierro entre cuatro paredes y digo, no voy a pecar nada, igual
¿sí? Por omisión soy pecador, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta de por qué estoy en el camino ancho. Pero el Señor sigue diciendo, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha. Acá en la Argentina, por lo menos, después que hubo una muerte muy grande en un local donde los jóvenes se juntaban a divertirse, murieron cientos de jóvenes, cada local tiene que tener una salida de emergencia, ¿sí? Por si hay un incendio o algo, pueden escapar todos y salvar sus vidas. Bueno, este camino ancho, ¿sí? Tiene una salida de emergencia, una puerta estrecha, ¿sí? ¿Qué significa estar en esa senda ancha? Miren, en 1 Corintios el capítulo 6 y el verso 9 nos da algunos indicios de qué es estar en el camino ancho, ¿sí? Que el mundo llama vivir la vida o la libertad. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, acá está, fíjense esta lista inmensa y podría seguir. Estos es algunos ejemplos nada más, ¿sí? ¿Qué significa estar en el camino ancho? ¿Sí? Significa todo esto y más, ¿sí? Ser idólatra, fornicario, adúltero, afeminado, los que se echan con varón, todas estas cosas que el mundo aplaude en el día de hoy, avaros, ¿no es cierto?, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios, o sea que están fuera. Si, bueno, te toca alguno de estos, estás fuera, estás en el camino ancho, ese camino ancho que conduce a la eterna condenación. Pero en esta tarde el Señor Jesucristo te está invitando, no te está obligando, te está invitando a que entres por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella, pero estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quién es la puerta? ¿Sí? El Señor Jesucristo hablaba con mucha sencillez, ¿sí? Y dice en Juan capítulo 10, verso 9, un pasaje que conocemos muchos, los que tenemos algún tiempo leyendo las Escrituras. Juan 10:9 dice, el Señor está hablando, ¿sí? Dice, yo soy la puerta, el Evangelio de Juan 10:9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Es muy interesante este pasaje, ¿no? Una puerta habla de administración. Nosotros para entrar a nuestra casa tenemos una puerta, que de noche le echamos llave porque no queremos que entre ningún desconocido, ladrón, mientras estamos durmiendo, ¿sí? La puerta para el acceso a la puerta para ir al cielo es el Señor Jesucristo. Y es una puerta, ¿sí? No es muchas puertas como los religiosos dicen, todas las religiones nos llevan a Dios, ¿sí? Los que adoran a Mahoma, a Alá, no es verdad eso es una doctrina de demonio, de Satanás. Ninguna religión lleva a Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Ese yo soy es el mismo que se reveló a Moisés cuando dijo, y yo voy a ir a los hijos de Israel, ¿y qué le voy a decir? Y el Señor le dijo, le dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Yo soy el que soy. Y acá en Juan el Señor usa por lo menos 12 veces esta expresión, yo soy. ¿Sí? La misma que sale en el Antiguo Testamento. Él era Dios. Nadie puede abrirnos la puerta al cielo si no es Dios.
la religión ha inventado que Pedro tiene la llave para abrirnos la puerta al cielo, y todo eso basando la salvación y el acceso a Dios, basándola en un hombre que murió y cuya tumba dicen que está en Roma, pero se duda de eso, ¿sí? El apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios, pero él no tiene la administración del acceso a Dios. El Señor está diciendo acá, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿sí? Hablando de la libertad, ¿sí?, que tenemos los hijos de Dios. Cuando estábamos en ese camino ancho, ¿sí?, que el mundo dice, bueno, hay que vivir la vida, y creen que el libertinaje es libertad, se equivocan, porque el hombre cae preso de su pecado, comienza divirtiéndose con el pecado, y después el pecado comienza a divertirse con él, ¿sí? Sabemos que el autor del pecado es Satanás. Así que te estamos entonces mostrando dónde estás si no tienes a Cristo como tu Salvador, en el camino ancho, ¿sí? ¿Cómo estás? Estás con tu pecado, ¿sí? ¿A dónde te conduce a eso? A una eterna condenación. Si la muerte te sorprende en esta noche, ¿dónde va a ir tu alma? Miren, con esta pandemia todos los días, por lo menos acá en Río Grande, que es una ciudad chiquita de 100.000 habitantes, muere una persona por día. Y somos todos conocidos acá, ¿sí? Y uno se sorprende, aunque estamos encerrados, ¿no es cierto? Muchos andan afuera sin temor, pero hay muchos enfermos en el hospital grave, ¿sí? Y hay un promedio de 1 por día, ¿no? Ayer murieron 2 personas, jóvenes algunos. Ayer murió un hombre de 52 años. Y nosotros nadie está seguro con esta enfermedad, nadie. Si la muerte te sorprende en ese camino ancho, has de abrir tus ojos en la condenación. No hay misa, ni ruegos, ni rezos, ni nada, ¿sí? De los seres queridos para llevar esa alma de la condenación al cielo. No, el Señor Jesucristo dijo, el árbol donde muere allí queda. Si mueres en tus pecados, ¿sí? Vas a abrir tus ojos en una eterna condenación. Pero si entras por la puerta estrecha, entonces el Señor te va a dar salvación y vida eterna. Miren, podemos hacer una pregunta, ¿por qué la puerta es estrecha? ¿Sí? ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque escuché a un hermano decir, y me gustó mucho, dice es estrecha porque la salvación es personal, ¿sí? Yo no puedo salvar a mis hijos, ¿no? No puedo entrar en la puerta y agarrarlo de la mano a mis hijos y entrar por esa puerta. No, no puedo. Cabe una sola persona, ¿sí? Es estrecha y es bajita, decía un hermano, porque tenemos que entrar de rodillas. Y aparte tenemos que dejar una joroba, ¿sí?, que hemos llevado cuando íbamos en el camino ancho, que es la joroba del pecado. Todo esto que hemos leído, ¿sí?, ahí en 1 Corintios, y el apóstol dice, bueno, esto eras algunos de vosotros, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando entramos por el camino angosto? ¿Sí? Por la puerta estrecha. Nos sucede lo que le sucedió al peregrino cuando llegó a aquel monte, estaba la cruz de Cristo, y esa mochila, esa joroba se cayó, ¿sí? Y quedó libre de ese peso del pecado. Así que esa es la obra que hace el Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros solamente tenemos que escuchar y obedecer la voz del Señor. Él nos está diciendo entrar por la puerta estrecha. Él está diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será, ¿sí? Es una gracia que el Señor nos da, un don no merecido a un enemigo, porque hemos sido enemigos de Dios, ¿sí? ¿Y cuándo te lo ofrece? Ahora, ¿sí? ¿Qué condiciones pone Dios? Ninguna, ninguna.
Cantamos un himno que dice, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. En Juan 3:36 hay una advertencia allí, fíjense, dice Juan 3:36, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando escuchamos el Evangelio hay una doble responsabilidad. La primera es, si obedecemos a Dios, entonces vamos a tener vida eterna. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos vida ahora? No. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si yo respiro, camino, hablo, canto, pero espiritualmente Dios nos ve como muertos, ¿sí? El Señor vino a darnos vida y vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, fíjese que dice el que no dice el que no puede o el que no entiende, no, el que rehúsa, ¿sí? El que rehúsa, porque es muy sencillo el Evangelio. Esta buena noticia de Dios que salva al pecador es muy sencilla, hasta un niño la puede entender. Entonces, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que dice, no quiero entrar, dijo el necio en su corazón, no Dios. Se corrompió e hizo cosas impías, dice el salmista. Entonces, el que rehúsa creer en el Hijo, entonces le espera una eterna y segura condenación. Así que te rogamos, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo, que entres por la puerta. Ahí en Juan, capítulo 5 y verso 18, dice, Juan 15, 18, perdón. Juan 15, 18. Juan capítulo 15, verso 18 dice, ¿qué significa entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto? Miren, dice Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Acá, ¿por qué la puerta es estrecha? Bueno, porque hay que entrar, es individual, ¿sí? Y es bajita porque hay que entrar de rodillas, humillados al Señor, reconociendo que somos pecadores. Y el Señor nos da perdón y salvación y vida eterna. El camino es estrecho, ¿por qué? Porque no vamos a recibir aplausos del mundo, ¿sí? Sino el mundo nos va a aborrecer. Y eso no le gusta a la carne, ¿sí? A la carne le gusta ser reconocido. Por eso todos quieren acá en Argentina, por lo menos parecerse a los muchachos, a jugar como Maradona o Messi, ser famosos, ¿sí? Y ser reconocidos por todos, porque eso ama la carne, ¿sí? Todos los padres llevan a los chicos a jugar al fútbol para que se destaquen y sean una persona importante y ganen mucho dinero. Eso le gusta a la carne, ¿sí? Y todos tenemos esa tendencia, pero andar por el camino estrecho significa ser aborrecidos, ¿sí? Por el mundo. Y eso a la carne no le gusta, pero el Señor nos muestra que no es un camino de prosperidad y de aplausos ni nada de eso, ¿sí? Así como el mundo rechazó al Señor Jesucristo y le crucificó, acordaos de las palabras que yo os he dicho, dice el Señor en el verso 20, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán, si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra, ¿sí? Pero el creyente no es un amargado por ser rechazado por el mundo, sino acordémonos de los discípulos cuando fueron azotados, ¿sí? Por predicar el Evangelio. ¿Y qué dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles? Que los discípulos salieron gozosos por haber por haber sufrido afrenta por causa del Señor. Así que
¿Qué hacía el apóstol Pablo ahí en lo más adentro de la cárcel con el carcelero de Filipo? ¿Sí? Con Silas, cuando los metieron presos, los azotaron, dice que más a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Y cuándo uno canta? Cuando está gozoso. Así que ese es andar en el camino estrecho, ¿sí? Y en la libertad que Dios nos da de haber sido librados del pecado, de la condenación de este mundo y de la ceguera espiritual. Así que, qué importante. ¿Y cuánto le costó a Dios eso? Y vamos a terminar con esto, ¿sí? Romanos, capítulo 5, verso 6. ¿Qué costo tuvo esto? Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense, a Dios no le salió gratis el salvarnos. Muchos quieren pagar por la salvación o hacer obras por la salvación. Dios no acepta nuestras obras, nuestras buenas obras, ni dinero, ni nada. La única obra que Dios acepta para darnos acceso al cielo es la obra que hizo Cristo. Hace como 2000 años el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió en una cruenta cruz y derramó su preciosa sangre. ¿Y por qué lo hizo? Porque era la obra que Dios le había encomendado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí. Y dice en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien tenemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué precioso! Éramos enemigos y el Señor Jesucristo vino y pagó la deuda que teníamos con Dios. ¿Sí? Nos compró con su sangre. Y ese Cristo que murió en la cruz resucitó un primer día de la semana como hoy. Cuando las mujeres fueron de mañana encontraron la tumba vacía y había ángeles allí que le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El Cristo que te predicamos es un Cristo vivo, resucitado de entre los muertos, que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios en las alturas y que está viniendo a buscar a los suyos. En Lucas capítulo 14, verso 22, el Señor relata una parábola y habla de la indiferencia de algunos hombres, ¿sí? Lucas 14, 22. Estoy en Juan acá. Lucas 14, 22. Dice la parábola de la gran cena, el verso 16 dice Lucas 14, 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Estos eran los judíos. Y comienzan las excusas. Y el verso 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y me encanta esta frase que dice en el verso 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Amigo, aún hay lugar en el cielo. Aún hay lugar para que hoy creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Aún hay lugar para ti si quieres entrar por la puerta estrecha. Escucha la invitación de parte del Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella, pero estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo hoy. Amén.